Bueno, estaba diciendo de que estamos en el capítulo 6, justamente se trata de la oración. Y vamos a continuar el estudio del libro Los Misioneros de la Luz, en que vemos que André Luis ya ha estado en una sesión mediúnica. Los que me están siguiendo, los que recién empiezan a asistir a estas clases, pueden obtener en los capítulos anteriores que están grabados en el canal de YouTube, que hasta ahora no veo que me han pasado para poder compartirlo. Sería bueno eso, compartir el canal YouTube, donde pueden entrar, cómo pueden entrar. Bueno, entonces empezamos. La oración. Después de separarse de la madre y de la hermana, el joven se dispuso a tomar el camino de su residencia. ¿Se acuerdan? El día de ayer estaban todos afuera de la casa espírita, todos tenían una lucecita que les brillaba, porque salían muy espiritualizados, muy contentos, pero a medida que iban despidiéndose, las lucecitas se iban apagando, porque eran simplemente emociones del momento, más se invadían los pensamientos, especialmente la mamá, por ejemplo, que estaba con su lucecita allí, pero un espíritu se le acerca y le comienza a influenciar con su pensamiento, y resulta que ese espíritu no era más ni menos que su esposo que había desencarnado, y ella lo había obsesado de tal manera que ahora estaban juntos, ¿no? Ese es otro tema de la obsesión. Se me va a apagar mi torso, va a tener que suspender un ratito porque no he traído mi cargador. Un minuto va a traer cargador, se va a suspender. Ya estamos. Continuamos. Entonces, estaba diciéndole que el esposo se obsesaban ellos, es una obsesión por amor que lo hemos estudiado en clases anteriores, en otro libro, sobre las obsesiones, ¿no? Y entonces seguimos. Y vamos viendo aquí que decía, después de separarse de la madre y de la hermana, el joven se dispuso a tomar el camino de su residencia. Lo seguimos de cerca. Me dolía identificar su posición de víctima, rodeado por las dos formas oscuras. ¿Se acuerdan? Dos espíritus que lo estaban esperando después de la reunión mediúnica y lo obsesaban a él. Eran sus vampiros, ¿no? Lo vampirizaban. Eso también tiene que ver el capítulo anterior, lo que es el vampirismo. Las observaciones referentes a la microbiología psíquica me impresionaban fuertemente. Conocía de cerca las alteraciones circulatorias, terminando la embolia, el infarto, la gangrena. Antes de avanzar en toda esta parte que es fisiología, que es patología, la parte médica, quiero aclararles de que estamos hablando con un médico que tiene conocimiento en 1945. Por eso muchos de los conceptos que tiene él ya no están, o sea, cambiaron, ¿no? Por si acaso. Había tratado en otros tiempos innumerables casos de infección a través de artritis, sinusitis, úlceras gástricas y abscesos miliares. En el campo médico había examinado con atención las manifestaciones del cáncer y de otros tumores malignos en complicados procesos patológicos. Había visto múltiples expresiones microbianas en el tratamiento de la lepra, de la sífilis, de la tuberculosis. Muchas veces en mi condición de defensor de la vida había permanecido largos días en duelo con la muerte, sintiendo la inutilidad de mi técnica profesional en el ataque a los virus extraños que apresuraban la destrucción orgánica burlándose de mis esfuerzos. Entre tanto, en la condición de médico, en la mayoría de los casos, cuando todavía podía contar con la prodigiosa intervención de la naturaleza, mantenía la presunción de conocer variadas formas de combate en diversas direcciones. En el diagnóstico de la difteria no vacilaba en la aplicación del suero de Rux, eso ya no existe, y conocía el valor de la operación de traqueotomía en el club declarado, tampoco se asesora. En las congestiones no iba a olvidarme de intensificar la circulación. En los eczemas sin duda había recordado los baños de almidón, todas esas cosas ya no se hacen, las pomadas a base de bismuto y la medicación arsenical sulfurosa. Diagnosticando el edema, habría recordado la velatrina, el calomelano, la cafeína, la teobromina. Después de analizar detalladamente los síntomas, dice, en el cáncer hubiese practicado la intervención quirúrgica si los rayos X no demostrasen la eficiencia precisa, que no se hace. Para todos los síntomas sabía utilizar regímenes y dietas, aplicaciones diversas, alimentos, intervenciones, pero y allí, ahora vamos a la parte importante, por lo demás es recordar medicina de 1945.
Frente a nosotros caminaba un enfermo distinto. Dice. Su diagnóstico era diferente. Escapaba de mí el conocimiento sobre los síntomas y a mis antiguos métodos de curar. No obstante, se trataba de un paciente en condiciones muy graves. Se veían los parásitos oscuros, los parásitos, ¿recuerdan? Los vampiros, pegados a parásitos, se crean formas parasitarias cuando el nivel vibratorio es ínfimo, inferior. Se observaba la desesperación íntima en vista del asedio incesante. No había remedio para él, estaría abandonado y sería más desdichado que los enfermos del mundo. ¿Qué hacer para aliviar los terribles dolores que se manifiestan como angustiosas y permanentes inquietudes? Había atendido ya a entidades perturbadas y sufridoras, balsamizando sus atroces padecimientos. Ya se está acordando, André, que había ya, ¿se acuerda? Cuando estuvo en Camino de Paz, ¿no? En el refugio, en las zonas inferiores, él estuvo ayudando, haciendo paces, ¿no? Entonces ya sabía que podía hacerse pases magnéticos para aliviar a los padecimientos. No ignoraba los constantes esfuerzos de nuestra colonia espiritual con el fin de atenuar los sufrimientos de los desencarnados de orden inferior. Pero allí, en virtud de la contribución magnética de Alejandro, el grande y generoso instructor que me seguía, observaba a un compañero encarnado presa de singulares vicios. ¿Qué factores podrían suministrarle el socorro indispensable? Eran preguntas que se hacía André Luis. ¿Qué puedo hacer por este hermano? Y naturalmente nuevas reflexiones se me sucedían aceleradamente. ¿Semejantes expresiones microbianas acompañarían a los desencarnados? Se preguntaba él. ¿Atacarían al alma fuera de la carne? Cuando me había debatido en amarguras inexpresables en las zonas inferiores, él se pregunta, ¿se acuerdan? En nuestro hogar, cuando él estaba en las regiones inferiores, como suicida, y se pregunta él, ¿habría sido ciertamente víctima de las mismas influencias crueles? Se preguntaba él. Pero ¿dónde encontrar el remedio saludable? ¿Dónde hallar alivio para tan grandes angustias? Revelando paternal interés, Alejandro vino a socorrerme aclarando. Estas interacciones íntimas, André, traen consigo un gran bien para su corazón. Porque él se preguntaba también, porque estuvo pasando, ¿se acuerda? 8 años sufriendo en el mundo inferior, acusado, atormentado por espíritus que le decían que era un suicida, comiendo de pasto, hierbas, raíces, tomando agua de barro, cada 8 años. Dice casi la totalidad, cuando comienza a observar, dice, la manifestación del vampirismo. Mira lo que hace, eso hace vampirismo, las cuales no se circunscriben al ambiente de los encarnados. Casi la totalidad de los sufrimientos en las zonas inferiores le deben a él su doloroso origen. O sea que el sufrimiento que podemos tener en las regiones inferiores, comienza encarnado. Porque el encarnado desde ya está siendo absorbido sus fluidos por estos parásitos, por estos vampiros. Criaturas humanas desviadas de la verdad y del bien en los largos caminos evolutivos se reúnen unas y otras para continuar en las permutas magnéticas de baja índole. Sí, por ley de afinidad. Los delincuentes se juntan con delincuentes. Los de pensamientos inmorales se juntan con los pensamientos inmorales. Si usted va a una discoteca donde el consumo del licor, el consumo de drogas, la prostitución, allí va a encontrar iguales a uno si está en ese nivel. En cambio, si uno no está en ese nivel, ni siquiera le atrae entrar ahí. Si entra, yo entré una vez, le estoy diciendo, salí disparado, no podía absorber. Y eso que en ese momento todavía no tenía la apertura de conciencia, pero sí asistía a la iglesia. Pero todavía no tenía la apertura de conciencia que puedo decir que tengo ahora. Pues ahora ni siquiera pasar por delante de eso, se siente toda la presencia de esos espíritus allá afuera. Los criminales de variados matices, miren, los débiles de voluntad, los de carácter paralizado, los enfermos voluntarios, los tercos y recalcitrantes de todas las situaciones y de todos los tiempos, integran comunidades de sufridores y penitentes del mismo patrón que se arrastran pesadamente en las regiones invisibles a la mirada humana. Con ellos convivimos. Nosotros convivimos con estos espíritus.
Están acá pegaditos en el umbral grueso con la corteza. Entonces, esos cientos o miles de espíritus pululan cerca de nosotros y buscan sus afines. Buscan acercarse al que es afín para vampirizarlo, para alimentarse y estimular a que continúen con sus vicios, con sus situaciones de sufridores. El depresivo va a traer espíritus depresivos que lo van a seguir, sí, hasta buscar que se suicide. El fumón, el adicto, el alcohólico, el jugador, van a encontrar espíritus que están en ese mismo nivel y necesitan de él para poder satisfacer sus necesidades, ya que no tienen cuerpo físico. Todos ellos segregan fuerzas detestables y crean formas horripilantes, porque toda materia mental está revestida de fuerza plasmadora que se exterioriza. Quiere decir esto, la idioplastía. Entonces, esa unión del encarnado con el desencarnado va a crear formas, que son los parásitos. Se van creando casualmente porque la materia mental es tan inferior que crea esas cosas, en lugar de crear cosas bellas, crea cosas horribles. Más objeté, siento que el campo médico es mucho mayor después de la muerte del cuerpo. Sin duda, arguyó mi interlocutor con serenidad. Cuando comprendemos la extensión de los ascendientes morales en todos los acontecimientos de la vida. Sí, eso es verdad. Yo lo he comprobado. Y digo el yo, porque en mi profesión, el 90%, la vez pasada decía 60, 70, el 90% de nuestras enfermedades físicas tienen un origen espiritual. Un desorden, un desarreglo que ha hecho que nuestro campo electromagnético se altere. Y entonces al alterarse el campo electromagnético permite que el microbio, la bacteria, el virus, la noxa, el hongo, pueda tener terreno y se desarrolle. ¿Ven? ¿Lo está diciendo acá? Sin embargo, me horrorizan los nuevos descubrimientos en la región microbiana. ¿Qué hacer contra el vampirismo? ¿Cómo luchar con las fuerzas mentales degradantes? En el mundo tenemos la clínica especializada, la técnica quirúrgica, los antídotos de varios sistemas curativos, pero aquí Alejandro sonrió pensativo y dijo después de una larga pausa: conforme verificamos, André, en los siglos pasados, el tratamiento remoto en los templos, la ascendencia de la fe en los procesos de la medicina y la concepción de que las entidades diabólicas provocan las más extrañas enfermedades en el hombre, no están integralmente destituidas de razón. Por eso los griegos, miren, no estaban tan lejos de tener razón. Ellos, una de las técnicas que utilizaban en sus tiempos, los griegos, era de que hablaban al paciente. Venía el médico y conversaba con el paciente para convencerlo de que no estaba enfermo. Se utilizaban la palabra y el convencimiento, porque decían ellos, tenían la teoría, de que la enfermedad la originaba ese desequilibrio emocional, mental del paciente. Y no estaban lejos de la verdad. Pero si usted le dice, vengo con el COVID, estoy con el COVID, viene un doctor, o vengo yo, voy y le digo y le empiezo a hablar: mira, hermano, ten fe, tu fe te va a curar, ten la fe de que todo tu organismo se está, en estos momentos, transformando en defensa, tus niveles inmunológicos están subiendo y entonces no hay terreno para que el virus replique, no puede desarrollarse. Estás viendo de que tus pulmones se están limpiando. No arrancan ni 5 minutos que me botan a patada, ¿no? Yo lo que quiero es mi medicina, me estoy asfixiando acá. Sin embargo, eso es verdad. Ya, por ejemplo, un amigo espírita, el doctor Luna, en Argentina, está haciendo una experiencia muy interesante, y lo están haciendo también en Europa, en que, por ejemplo, los pacientes de cáncer, ¿no? Reúnen cáncer de páncreas, por ejemplo. Entonces los pacientes de cáncer de páncreas son llevados a una sala, un auditorio, donde se sientan y le empiezan a proyectar diapositivas de su enfermedad, para que ellos mentalicen un páncreas sano. O sea, como me he explicado, primero ponen un páncreas enfermo, dicen, ese es su páncreas, visualicen su páncreas enfermo, y después visualizan un páncreas sano.
y lo hacen trabajar de esa manera para que ellos mentalmente vayan curando su páncreas enfermo en un páncreas sano. Dice que se ha hecho la experiencia con doble ciego, o sea, que se ha hecho experiencia, tratamientos sin esta aplicación de esta terapia y tratamientos con la aplicación de esta terapia, y hay muy sorprendentes, inclusive dice, resultados de la mejoría de aquellos que hacen esa visualización de su enfermedad. Entonces no está equivocado lo que está diciendo Alejandro. Dice, y en ese tiempo, dice, la ascendencia de la fe y las entidades diabólicas decía que la enfermedad era el diablo. Dice, no están enteramente discutida la razón. Indudablemente, entre los espíritus encarnados, las expresiones mentales dependen del equilibrio del cuerpo, así como la buena y perfecta música depende del instrumento fiel. Más, la ciencia médica alcanzará culminaciones sublimes cuando verifique en el cuerpo transitorio la sombra del alma eterna. 1945, estamos 2021 y todavía la ciencia médica no acepta la concepción de que somos un espíritu temporalmente en un cuerpo físico. Separan la parte espiritual. Es que también hay culpa. La parte espiritual ellos la consideran como religión. Y hay religiones que han sido causantes del atraso de la ciencia. Hace poco nomás, Pablo VI que pidió perdón porque poco más lo quemaban a Darwin en la teoría de la evolución. Y un poco más atrás, a todos los que quemaron cuando dijeron que la Tierra era el centro, que no era el centro del universo. Entonces, por eso es que hay también ese rompimiento con el tema de religión. Pero nosotros no estamos hablando del tema de religión, estamos hablando del tema espiritual, que hay un espíritu. No interesa la religión que uno crea, hay un espíritu. Cada célula física es instrumento de determinada vibración mental. Es que logramos ya completar, y todavía nos falta mucho, cuando hicieron el genoma humano, falta completar la parte espiritual, que es la expresión del genoma humano. El genoma humano simplemente es la forma de nuestro cuerpo, pero ese genoma humano está influenciado directamente por un espíritu. Y entonces, en ese gran ajedrez que estamos, o ese rango de rompecabezas, no encajan las piezas si nosotros no ponemos el componente de espíritu. ¿No? Y entonces, nuestras células que están unidas por un campos electromagnéticos, la electricidad y el magnetismo, que son las dos fuerzas del universo, a su vez serían solamente eso, campos electromagnéticos. Más que lo que dispone el funcionamiento de este campo electromagnético es el espíritu. Les falta ese paso. De entender que el espíritu es el que vive y es que es inmortal, y el cuerpo solamente es temporal. Entonces, si el problema está a nivel del espíritu, pues son muchas enfermedades del alma, se van a expresar en el cuerpo físico. Nos matamos metiéndole medicamento para el cuerpo físico y no nos preocupamos por la enfermedad, no está más profunda. Entonces nos está diciendo acá que cada célula física es el instrumento de determinada vibración mental. Todos somos herederos del Padre que crea, conserva, perfecciona, transforma o destruye. Y diariamente con nuestro potencial generador de energías latentes, estamos creando, renovando, perfeccionando, destruyendo alguna cosa. Otro obstáculo que tiene la ciencia de aceptar a Dios. Y yo tampoco aceptaría a Dios si me lo siguen presentando como me lo presentan las religiones. Pero cuando me lo presenta el espiritismo, que me dice que Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas, todas las religiones tienen que aceptar que ese concepto de Dios es verdad. Se adecua a todos. Todos piensan que es el ser supremo, inteligencia suprema. Y la causa primera de todas las cosas, todo tiene su inicio en Dios. Por eso ese concepto es universal, es en el universo, no solo en el planeta Tierra, el sistema solar, en el universo, ese es el concepto preciso a nuestro nivel
la inteligencia, a nuestro reducido vocabulario para poder describir, acercarnos un poquito a lo que es Dios. Inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Entonces, comprendo su sorpresa ante sus deducciones del nuevo paisaje que se dobla a su vista. La lucha por el perfeccionamiento es muy vasta. En cuanto al combate sistemático al vampirismo, en las múltiples molestias del alma, aquí también en el plano de nuestras actividades, no faltan procesos sanadores y curativos de naturaleza exterior. No obstante, examinando el asunto en su esencia, somos compelidos a reconocer que cada hijo de Dios debe ser médico de sí mismo y hasta la plena aceptación de esta verdad, con las aplicaciones de sus principios, la criatura humana estará sujeta a incesantes desequilibrios. Volvemos a lo mismo. Entonces Jesús no dice la fórmula. Conócete a ti mismo, lo dijeron los antiguos filósofos. Reforma moral. La reforma íntima. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra medicina. O sea, nosotros mismos nos empezamos a curar con eso. Entonces, si yo dentro de uno de mis desequilibrios morales, dentro de mis errores, empiezo a corregirlo, comienza a corregirse el campo electromagnético que está afectando y me está creando una enfermedad. Si yo tengo un resentimiento, vamos a un ejemplo, un resentimiento, algo que me pasó en esta vida o en vida anterior, que no he logrado perdonar, vamos a ponerlo en esta vida, un resentimiento. Entonces, si soy propicio a tener una enfermedad, por ejemplo, la artritis reumatoidea deformante. Es una de las enfermedades que ocasiona el resentimiento. Se tuercen las manos, se tuercen los pies, y el fondo es un resentimiento. Otra enfermedad por el resentimiento, por el odio todavía mayor, todavía más profundo, resentimiento y odio, son las enfermedades cardiovasculares. Se enferman las venas, se ponen tortuosas, se hinchan, corazón, las hipertensiones, se atrofia, el corazón crece, ocasionado por ese desequilibrio a nivel espiritual, porque lo que estamos hablando es la enfermedad del alma, del espíritu. Y así puedo seguir enumerando distintas patologías, distintas enfermedades ocasionadas por estos desequilibrios espirituales. Ergo, una palabra. Entonces, si yo comienzo a curarme mi alma, me curaré de esas enfermedades físicas, claro, se fuera. Por eso en los tratamientos que yo hago, voy sin decirle a la persona, le digo el dato, pero sabe que estoy trabajando en eso, dándole medicamentos a alta dinamización que van a trabajar en esos campos electromagnéticos, propiciándole, ayudándole a que tome la decisión. Tampoco yo puedo ponerle un medicamento, perdona, ¿no? Del perdón, que una vez vi un medicamento complejista, un homeopático, para el perdón. No tiene ni idea de lo que están haciendo. Bueno, pongo un medicamento que puede hacer que la persona retroceda en el tiempo, haciendo recuerdo de todos sus errores, hasta que llegue el momento en el cual fue el punto de quiebre. Pero la decisión la toma la persona, no el medicamento. Porque yo tengo casos que pacientes que han regresado al momento de donde ocurrió el tema, vamos a ver el tema del perdón, y lo han revivido y se han sentido peor, no quieren, porque no quieren perdonar. Todo lo que usted me ha dado me ha hecho acordarme de mi pasado y no quería saber nada, y ahora odio más. Entonces ahí me doy cuenta, pues, de que no es solamente el medicamento, es la persona. Es la libertad que tiene el espíritu para poder decidir, ese libre albedrío. Y seguimos aprendiendo. Entendiendo mi extrañeza, Alejandro indicó al joven que se disponía a penetrar en su reducto doméstico después de pequeña incursión a pie y dijo, iba a entrar a su casa. Cuando Alejandro le dijo, existen diversos procesos de medicación espiritual contra el vampirismo. Existen, los cuales podremos desarrollar en distintas direcciones. Más, para suministrarle a usted una demostración práctica, visitemos el hogar de nuestro amigo, así conocerá el más poderoso antídoto. Ojo,
Atención, vamos a decirle cuál es el antídoto. Yo ya leí el libro, por si acaso, ¿no? Sí, pero vamos a hacer ese momento, o mejor lo decimos mañana, quedamos ahí. No, vamos a decir el antídoto, vamos a ver, ¿qué pasó? Estén despiertos, pero no estén orando, no necesito que me apoyen con la oración, quiero que estén despiertos. A ver, curioso, observé que las infelices entidades se mostraban ahora terriblemente disgustadas. Algo les impedía acompañar a la víctima al interior. ¿Qué cosa les? No podían entrar, se quedaron afuera. Un poquito de agua. No podían entrar, se quedaron en la puerta y se enojaban, pues. Naturalmente, manifestó mi generoso compañero, usted sabe ya que la oración traza fronteras vibratorias. La oración traza fronteras vibratorias. ¿Qué crea la oración? La oración convoca a espíritus buenos y ellos ponen franjas electromagnéticas que protegen tu hogar. Seguimos. Sí había observado experiencias de esa índole. Aquí prosiguió él. Reside una hermana que tiene la felicidad de cultivar la oración fervorosa y recta. Cultivar la oración fervorosa y recta. No está diciendo, ojo a piojo, no está diciendo aquí reside una hermana espírita. No ha dicho eso. Una hermana que cultiva la oración fervorosa y recta. ¿Cuál es la oración fervorosa y recta? Como me decía una persona temprano, me decía, ay, en casa no sé qué pasa, pero hacemos el rezo, que rezamos el Ave María, y rezamos. Oye, yo le digo, el Ave María, ¿tú no te imaginas que María, que es un espíritu tan bueno, no estará harta de escuchar rezos? Cuando hacen allí el rezo de la novena, la séptima, la quinta, la cuarta, parece auto que están metiendo cambios, harta de millones que hacen el rezo todos los días, háganlo con su corazón. María es un espíritu buenísimo, bueno, pero pídanle con sus palabras un rezo. Ave María, el rezo no sirve. Así se enojen los hermanitos que hacen eso. Háganlo con su corazón, con sus propias palabras. Entonces, sigamos. Entramos, dice. Y mientras el amigo encarnado se preparaba para recogerse, o sea, para acostarse, Alejandro me explicaba el motivo de la sublime paz reinante entre aquellas humildes paredes. El hogar, escuchen todos, el hogar, dijo, no es tan solo la morada de los cuerpos, por encima de todo, es la residencia de las almas. O sea, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra casota, nuestra casita o nuestra choza, no es solamente para nosotros vivir allí como cuerpo, con esto, sino es la residencia de nuestra alma, porque es un espíritu encarnado, le decimos alma. El santuario doméstico, el santuario viene de santidad, de santo, que encuentre personas amantes de la oración y de los sentimientos elevados, se convierte en campo sublime de las más bellas floraciones y cosechas espirituales. ¿Acaso dice acá de que pone cruces o quema humo o pone la música del gong, ¿no? O hace, no, acaso lo dice lo más sencillo, dice. Amantes de la oración, yo puedo ser amante de la oración, todos los días oro, pero sentimientos elevados, o sea, pongo en práctica lo que haga la oración. Años A, si hagan lo que digo, pero no lo que practico. Ahora digo, hagan lo que digo porque yo también lo practico. Entonces, con conocimiento de causa, le digo que su casa debe convertirse en un santuario. ¡Ay, puro cucufato! No tengo que dejar cucufato. Entonces no puedo escuchar música. Escucha la música, pero no escuches rock pesado, que eso atrae espíritus inferiores. Que ni siquiera entiende lo que grita, lo que habla, o la lisurota que habla. No escuches reggaetón, que habla más de dale, saca, mete. Estás atrayendo espíritus de ese nivel. Escucha música. Yo no te digo que escucha la música de los inmortales, pero no a todo el mundo le gusta la música clásica. Pero hay música y bailadas muy bonitas. Hay canciones muy bonitas y cantantes que todavía conservan buenas letras. Ay, no puedo ver televisión. Ve, pero no veas pornografía, no veas esos programas en que hacen culto hedonista, por ejemplo, esos programas como Combate, eso es hedonismo puro.
O escúchese programas de farándula. Yo acá tengo a dos que les encanta. Acá mi hermana es una. ¿Qué te interesa? Pero es como una persona mayor. ¿Qué te interesa la vida del tipo, de la tipa? Y todavía comentan como yo traiga, cuando están, porque cuando están acá en el trabajo, ponen la televisión y están comentando que, ay señor, qué pérdida de tiempo. No te metas, me dice. Me largo. Sí, menos mal que yo no televisor, porque yo no vería eso. Ni un minuto, ni un minuto. Pero hay gente que le encanta. Entonces vamos viendo cómo vamos nosotros convirtiendo en nuestra casa, quitando todos estos componentes que atraen esta espiritualidad inferior. Ay, ¿qué podemos ver? Oye, por favor, ahora no me diga que podemos ver. No quiere ver los canales comunes. Tienes cable, tienes 800 canales, tienes... Nadie puede decir que no puede ver algo. La casa más sencilla tiene, y si no tiene, bueno, la radio, pues. No hay excusa. Yo me acuerdo cuando era niño, tenía que pagar 5 centavos, porque en el barrio solo había una persona que tenía televisor en blanco y negro, fíjese, ¿eh? Y eso que yo soy jovencito, ¿eh? Y íbamos a ver la serial. Ahí está Jorge, me debe saber, porque Jorge más o menos es promoción. Debe saber que veía la serial, o no, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde la serial, en blanco y negro, que veíamos, yo lo he leído en YouTube, por si acaso, lo he leído. No, se veía la cobollada, ¿no? O Tarzán, ¿te acuerdas de Jorge? Tú me contaste, ¿no? Que hacía el Tarzán, la cobollada, estaba también el Llanero Solitario, ¿no? Bueno, la serial, solo había una persona que tenía televisor en el barrio. Yo vivía en la calle Colón 847, hasta la iglesia metodista, y el vecino de enfrente tenía televisión. Y todos los chicos íbamos a ver a esa hora la serial, nos cobraba 5 centavos, sin vergüenza, estábamos sentados ahí en el piso y ver la serial, todos los días la serial. Bueno, no sé por qué digo eso, pero para divertirnos un poco. Existía eso. Después fuimos los segundos en tener televisor. Orgullosos. Mi papá se empeñó, no sé cuántas cuotas pagó, pero en ese tiempo era así, pues. Bueno. Dice, vamos a ver, mire qué pasaba, dice. Nuestro amigo todavía, o sea, este muchacho que aspiraba a ser medium, ¿no? Que se quejaba, no puede hacer psicografía. Nuestro amigo todavía no se equilibró en la base legítima de la vida, después de caer en extremas vacilaciones y en livianas experiencias de la primera juventud. Recuerden que él dijo que se había casado hace 8 meses, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace 8 meses me he casado. No obstante, su compañera, mujer joven y cristiana, acá dice espírita, pues si no la hubiera acompañado, y cristiana, por la abundante y permanente emisión de fuerzas purificadoras y luminosas de que se nutre su espíritu, garantiza la tranquilidad de la casa con su presencia. Entonces, esta es la explicación a lo que dice el Evangelio, cuando el cabeza de casa dice, ora, bendice la casa. Claro, la respuesta es esa. Por eso es una gran responsabilidad. Pero todos en mi casa, cada uno hace lo que quiere. Bueno, es tu responsabilidad entonces ser la protectora de la casa, con tu oración, con tus vibraciones, para que al menos esas entidades no entren. Ya es problema de cada uno cuando sale a la calle se lleva su propio obsesor, su propio vampiro. Pero al menos tú seas la protectora, la que haga que se creen esas barreras magnéticas para que al menos en la casa haya paz. Estaba sumamente sorprendido, dijo André. De hecho, la tranquilidad interior era grande y confortable. En cada ángulo de las paredes y en cada objeto aislado había vibraciones de paz inalterable. Cuando uno está en paz, trata de armonizar todo. Puede ser la casa más sencilla, pero les digo, hasta los animales son amables. Todos se benefician de esa tranquilidad. El joven ahora penetraba en el modesto aposento, naturalmente dispuesto a obtener el descanso nocturno. Alejandro me tomó la diestra paternalmente, se encaminó a la puerta como a la puerta que se había cerrado sin estrépito y tocó levemente como si nos halláramos ante un santuario que no debíamos penetrar sin religioso respeto. Cerró la puerta este joven y tocaron la puerta. Usted va a decir, ¿pero qué tocaron la puerta? Por respeto. No podían irrumpir. ¿Y qué pasó?
una señora muy joven, desligada del cuerpo físico en el momento del sueño, estaba durmiendo, sale el espíritu, que percibí inmediatamente era la esposa de nuestro compañero, nos vino a atender, saludando al instructor afectuosamente. Después de cumplimentarme gracias a la presentación de Alejandro, exclamó jovialmente. O sea, esta señora ya conocía a Alejandro. Pero miren el nivel espiritual de esa señora no espírita, que podía verlo a Alejandro. Porque si esa señora estuviera en el mismo tenor vibratorio que su esposo, esa casa era carnaval de espíritus atrasados. No podían ingresar por su nivel espiritual. Agradezco a Dios la posibilidad de que podamos orar juntos, Fíjese, el espíritu ora. Yo le he dicho la vez pasada, me desperté orando, no me di cuenta que estaba orando mi espíritu y sí, lo dejé seguir orando, porque oran los espíritus. Entren. Deseo transformar nuestra casa en un templo vivo de nuestro Señor. ¿Ven cómo es patrimonio, propiedad y exclusividad de los espíritas, la presencia de los espíritus? Y los espíritus no dicen, no, acá esta casa no es espírita, no voy. No, eso es mentira. Por eso en el mundo espiritual no hay esa rivalidad. Ah, no, los católicos acá, los evangélicos allá. ¿No? Ahí uno se da cuenta de que estuvo muy equivocado, que esa diferencia la han hecho los hombres, no la ha hecho Jesús. Y en nombre de él nos separamos, ¿no? Ingresamos en el aposento íntimo y de mi parte mal podía contener la sorpresa de la situación. El dormitorio. Entraron a la casa, pero no al dormitorio. Ahí les recuerdo, si la pareja empieza a tener relaciones íntimas, los espíritus buenos protegen eso. No permiten que entidades inferiores estén molestando. Por respeto, hay mucho respeto en cuanto a la intimidad. En esa instancia el esposo se acostaba con evidente cuidado como para no despertar a la esposa que dormía. Contemplé el hermoso cuadro santificante. El lecho estaba rodeado de intensa luminosidad. Observé los hilos tenuísimos de energía magnética que ligaban el alma de nuestra amiga a su forma física plácidamente acostada. Sí, tenemos hilos electromagnéticos que nos unen todavía al cuerpo físico porque estamos vivos. Nuestro cuerpo está vivo. Eso se corta cuando el espíritu ya se desencarna en el cuerpo, entonces se libera. Mientras tanto todavía estaban esos hilos. Discúlpeme, dijo bondadosamente mientras miraba al instructor. Necesito atender ahora mis deberes inmediatos. Deberes inmediatos. Actúe como le plazca, Cecilia, dijo el orientador con la ternura de un padre que bendice. Pasamos por aquí tan solo para visitarla. Cecilia le besó las manos y le rogó. No se olvide de dejarnos su acción benéfica. Alejandro sonrió en silencio y por algunos minutos se mantuvo en profunda meditación. ¿Cuál era su acción benéfica? ¿Algún aporte, dinero, algo? ¿Qué se pueden imaginar? Vamos a ver más adelante. Y mientras él se mantenía aislado en sí mismo, yo observaba la delicada escena. La esposa, desligada del cuerpo, se sentó a la cabecera y en el mismo instante el joven, como si estuviera arreglando la almohada, descansó la cabeza en su regazo espiritual. Cecilia, acariciándole los cabelleras con ambas manos, elevaba los ojos a lo alto, mostrándose en fervorosa oración. Estaba orando por su esposo. Qué bonito. Estaba orando por su esposo. Era su tarea. Las luces sublimes lo cercaban por completo y yo podía sintonizarme con sus más íntimas expresiones, oyendo su rogativa por la iluminación del compañero, a quien parecía amar infinitamente. Conmovido por la belleza de sus súplicas, observé con asombro que el corazón se le transformaba en un foco ardiente de luz, del cual salían innumerables partículas resplandecientes que se proyectaban sobre el cuerpo y sobre el alma del esposo con la velocidad de minúsculos rayos. Los radiantes corpúsculos penetraban en su organismo en todas direcciones, y muy particularmente en la zona del sexo, en la que había identificado tan grandes anomalías psíquicas, concentrándose y destruyendo las pequeñas formas oscuras y horripilantes del vampirismo devorador. Lo estaba limpiando. ¿Se acuerdan las formas vampirescas, ¿no? Horripilantes que se forman por el desequilibrio sexual?
¿Se acuerdan de lo que le comenté de Jorge Berríos? Esas formas que salían de las paredes como arañas son formas de pensamiento sexual desviado. No obstante, los elementos mortíferos no permanecían inactivos. Luchaban desesperados por los agentes de luz. Claro, quieren seguir ahí. El joven, como si hubiera alcanzado un oasis, iba perdiendo la expresión de angustioso cansancio. En aquel momento se le veía calmado y gradualmente, en cada instante, más fuerte y feliz en aquel momento. Restaurado en sus energías esenciales, abrazó suavemente a la esposa amorosa, que se conservaba maternalmente a su lado, y se durmió jubiloso. O sea, esta joven esposa amaba tanto a su esposo de que una de las tareas era poder darle esa tranquilidad para que durmiera, ayudarle a limpiarse de esos vampiros. O sea, ¿qué significa? ¿Que podía redimirse? ¿Podía cambiar? Claro que sí, podía hacerlo, pero solo no iba a poder hacerlo, pues necesitaba la ayuda y su esposa era la indicada. La escena íntima era maravillosamente bella a mi vista. Me disponía a pedir explicaciones cuando el instructor me llamó delicadamente encaminándome al exterior. Fuera de la habitación me dijo paternalmente: ¿ya observó cuánto debía? Ahora, ¿podrá extraer sus propias conclusiones? Sí, contesté. Estoy asombrado con lo que vi. No obstante, apreciaría oírle sus aclaradoras consideraciones. No le quepa duda alguna, prosiguió el orientador. La oración, escuchen, la oración es el más eficiente antídoto contra el vampirismo. Por eso cuando uno de ustedes me dice que estoy pasando esta situación y yo le digo, ora, no lo estoy largando o le estoy diciendo cualquier cosa, le estoy dando el antídoto. Ora. Y entonces me dice, pero si oro todos los días, ora más, pero con fe. Dirige tu oración al mundo espiritual. Pide ayuda específicamente para lo que necesitas. Es lo mismo que yo digo, oro por todos los enfermos del mundo. Bah. Ora por Juan, por Carlos, que sabe que está enfermo. Por para que acabe la violencia en todo el... Bah. Para que mi barrio esté más seguro, que hay espíritus buenos que nos ayuden. Deben ser muy específicos. Oro por todos los que habitan en esta casa. No, tú sabes cuál es el conflictivo. Ora por él. Entonces identificas, oro por este motivo, oro por eso. La plegaria no es el movimiento mecánico de los labios, ahí pega, lo que es el rezo, pues. Vamos a hacer el rosario, se reúnen las 5 hermanas, 10 hermanos, ahora por Zoom. Yo le digo a esa señora que yo veía de cuando se podía, en el siglo pasado, que se podía salir a la calle, estaba con su jogging, estaba haciendo su footing, con su rosario, iba rezando el rosario, que es el que le llevaba el ritmo seguramente, de su carrerita, y ese movimiento mecánico de los labios, ni disco de fácil repetición en el aparato mental. Hagamos 2 Ave Marías, 3 Padre Nuestros y nos vamos a la casa. No hagan nada. Digan gracias a Dios y punto. Eso es más sincero de que hacer todo ese movimiento y repetición de oraciones. No tienen ninguna fuerza. Es vibración, energía, poder. Eso es una oración que sale del corazón. La persona que ora movilizando sus propias fuerzas realiza trabajos de inexpresable significación. Semejante estado psíquico descubre fuerzas ignoradas, revela nuestro origen divino y nos coloca en contacto con las fuerzas superiores. Queridos hermanos, si ustedes tienen que confesarse ante Dios sus faltas, porque uno se va sensibilizando y va sacando, porque uno bien le gusta barajar y justificar las cosas malas que ha hecho. Sacarlas, si tienen que quebrarse, quiébrense. Pidan perdón para que puedan perdonarse. Dentro de esa realización, el espíritu en cualquier estado, mire, dentro de esa realización, el espíritu en cualquier estado puede emitir rayos de magnánimo poder, salen nuestros fluidos. Después de breve intervalo, Alejandro, imprimiendo más fuerza a la enseñanza, consideró: usted no puede ignorar que las propias formas inferiores de la materia en la Tierra se alimentan casi integralmente de rayos.
Sobre la frente humana descienden cada minuto billones de rayos cósmicos, oriundos de estrellas y de planetas ampliamente distantes de la Tierra, sin hacer mención de los rayos solares, caloríficos y luminosos, que la ciencia terrestre mal comienza a conocer. Los rayos gamma, provenientes del radio, que se desintegra incesantemente en el suelo, y lo de varias expresiones emitidas por el agua y por los metales, alcanzan a los habitantes de la Tierra por los pies, determinando considerables influencias. Pues es importante, en un momento del día, poner los pies en tierra, buscar un poco de pasto y poner los pies. Y en el sentido horizontal experimenta el hombre la actuación de los rayos magnéticos, exteriorizados por los vegetales, por los irracionales y por los propios semejantes. El asombro me mantuvo en silencio, pero el orientador, después de ligera pausa, prosiguió. Y las emanaciones de la naturaleza psíquica que envuelven a la humanidad, proveniente de las colonias de seres desencarnados que rodean a la Tierra, pregunta, cada segundo. Ese es lo que se llama la psicósfera, ¿no? El pensamiento humano rodea la Tierra, y como la Tierra está habitada por nosotros que somos malos, entonces ese psiquismo es malo, alimentando espíritus perversos, parte de esa psiquis. Cada segundo, dice André, todos y cada uno de nosotros reciben trillones de rayos de distinto orden, emitidos por fuerzas que no son peculiares, las que a veces van a actuar en el plano de la vida en regiones muy apartadas de nosotros. En ese círculo de permuta incesante, los rayos divinos, expedidos por la oración santificadora, se convierten en factores adelantados de cooperación eficiente y definitiva en la curación del cuerpo, en la renovación del alma y en la iluminación de la conciencia. Fíjate qué importante es la oración. Es tan importante la oración que Jesús nos enseñó. El propio Jesús nos enseñó a orar. Si no, no hubiera sido importante, no nos hubiera enseñado a orar. Pero no nos dijo, repitan el Padre Nuestro siempre. Es un ejemplo de cómo se debe orar, cómo se constituye una oración. Toda oración elevada es manantial de magnetismo, creador y vivificante, y toda persona que cultiva la oración con el debido equilibrio de sentimiento se transforma gradualmente en foco irradiante de las energías de la divinidad. ¿Cuántas veces a las 4 de la mañana, que es la hora que les encanta a los espíritus, me han despertado y me han dicho, ora por fulano o por fulana de tal, ora? Yo digo, ¿no puede otro orar? Me revelo, ¿no? Todavía no me revelo, no me revelo. Y soy el único, porque necesitan de ese fluido que uno emana, ese magnetismo que uno emana, para hacer el trabajo que ellos necesitan. Te necesitan. Si no, no te hubiera molestado. Pero entonces ya la actitud de uno cambia y me despiertan, no, sí que me despiertan, ya estoy ofreciéndome antes de dormir. Señor, en mi trabajo, mis tareas, por ejemplo, esa esposa joven tiene una tarea, todos tenemos tareas y pedimos. Ahora, los más timoratos, los que no quieren y no van al mundo inferior porque no hacen nada de nada, esos espíritus neutros, se quedan en la habitación ahí dando vueltas, onceando como el gato. Pasan la noche, no hacen nada, no se comprometen. Espíritus neutros. Pero si nos comprometemos, entonces sabemos que vamos a actuar, vamos a trabajar. Entonces tomen en mí, tengan en mí en cuenta, si necesitan, aquí estoy, dispuesto. Las explicaciones del instructor penetraron en mi ser profundamente. No obstante, deseando cerciorarme en cuanto a otro pormenor de la sublime experiencia, interrogué, ¿pero bastará el recurso de la esposa para que nuestro enfermo restaure su equilibrio psíquico? Pregunta válida, ¿no? El socorro de Cecilia es valioso para su compañero, pero el potencial de emisión divina le pertenece a ella como fruto incorruptible de sus esfuerzos individuales. Para él significa un aumento de misericordia, que deberá anexar en definitiva al patrimonio de su personalidad a través de su propio trabajo. O sea, el auxilio viene, el auxilio espiritual viene, pero al final es la decisión de la persona. Es nuestra decisión. El recibir el auxilio del bien no quiere decir que el beneficiado sea bueno. No, pues porque un miserable puede recibir esa ayuda para buscando de que cambie. No es por el mérito, es por misericordia del que está orando por él. Y Dios permite esa misericordia.
el recibir, dice, nuestro amigo necesita dedicarse con fervor al aprovechamiento de las bendiciones que recibe, porque innegablemente toda cooperación exterior puede ser interrumpida y cada hijo de Dios es heredero de posibilidades sublimes y debe funcionar como médico vigilante de sí mismo. Médico, cúrate a sí mismo. Ven que no abandona a Dios a sus criaturas, está ahí el amor de esa esposa, le está brindando de todos sus fluidos, todo su amor, toda su ayuda. Los espíritus también ofrecen ayuda, pero al final de finales, cada uno de nosotros decide qué hacer. ¿Cambio o sigo lo mismo? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor David. El día de hoy, el Poder Judicial ha declarado fundada la demanda de la señora Ana Estrada, que pide una eutanasia y ha ordenado al MINSA para que realice la eutanasia a dicha señora, sustentando que debe tener una muerte digna, tal como ella lo pide, porque sufre insoportables dolores por la enfermedad. Esto, según los estudios adquiridos, vendría a ser un suicidio por parte de esta señora. Pero ¿qué sucede y qué dicen los espíritus respecto a los magistrados que dieron esa sentencia? Son ateos. Para empezar, son ateos. Porque hasta si son cristianos, saben que no está dentro de los mandamientos, no matarás. No hay justificación a la muerte. Pero son ateos. Vamos viendo cómo los caviares se están influenciando en el Poder Judicial, y es verdad, no es mentira. Acá no hablemos de política, pero sí los caviares, que son los comunistas reciclados, están metidos en el gobierno en todas las instancias. Entonces no es extrañar que haya salido esta resolución judicial obligando al MINSA. Primero, el MINSA no puede hacerlo, porque dentro del juramento hipocrático, dentro del juramento y de la ética médica, un médico no puede suprimir la vida, al contrario, tiene que luchar hasta el final por preservar la vida del paciente. Pero ahí vamos a ver los choques, pues, el choque de las ideologías comunistas, ateas, que están infiltradas en el Poder Judicial, de que dan esto, ¿no? No puede haber, es un suicidio. A esa mujer sería bueno que le llegase literatura sobre lo que consecuencias de lo que es suicidarse. Si ella está activando esta enfermedad, nuestra miastenia, está llevándola es porque la necesita y la merece. Pero ella está cerrada también, ella quiere camino fácil, no sabe que el camino fácil es el peor camino que va a elegir, porque ella piensa que así se libera del sufrimiento que está pasando encarnada, o sea, viva su cuerpo. No sabe todo el tiempo que va a pasar en el mundo espiritual sufriendo como suicida. Peor, no se multiplica, es exponencialmente mayor el sufrimiento que va a tener, pero no tiene el conocimiento de todo, porque ni siquiera podría decir tiene conocimiento. Y sí vi algo a su artículo, y a mí me gusta ver los detalles. Y vi que en su habitación no había un crucifijo, no había un símbolo más o menos cristiano, no había nada. Estaba desnuda las paredes, entonces debe ser que también está enojada con Dios, ¿no? No existe Dios si le pasa esto. Lamentablemente es así, pero tenemos que también decir nuestra palabra, ¿no? Si me preguntan a mí, es suicidio, y pagarán las consecuencias. Y los jueces pagarán las consecuencias también. No se eximen. ¿Otra pregunta? Siguiendo con el caso mencionado de la eutanasia, lo que debe hacer la enferma es aceptar ese sufrimiento como expiación o prueba, ¿verdad? Mira, viendo los cuidados que tienen en su casa, viéndolos, de todos modos está mucho mejor que otros, ¿eh? Que están abandonados y no tienen ni siquiera una casa. Ella tiene todas las comodidades, tiene enfermera, tiene todo, tiene computadora, tiene muchísimo más que otros, pero no tiene movilidad, no tiene movimiento, pero es que eso le tocó, es una expiación. Pero el desconocimiento lo lleva a eso. Si ella tuviera el conocimiento, aceptaría su enfermedad, aceptaría su expiación. Sería bueno saber qué cosa hizo en su vida pasada. Seguramente
mucha maldad, no entramos a... Pero cuando las enfermedades de prueba, las enfermedades expiatorias son así, y son de larga data, que tienes que pasarla, y mucho tiempo de sufrimiento, es porque hiciste algo bien grande, ¿no? Bien grande en el pasado, para tener que sufrir así. Pero ustedes han visto que sufre sí, por eso que no se puede mover, ¿no? Pero no, por lo demás tiene el resto de comodidades, tiene comida 3 veces al día, tiene enfermera, tiene oxígeno, tiene respiradores, va a vivir mucho tiempo. Pero el que tenía lo mismo es este genio de la astronomía y de la física, no me acuerdo cómo se llama, que ya murió hace poco. Un genio que aceptó su enfermedad, no se suicidó, más bien, ¿se acuerdan? El que habla del Big Bang, no me acuerdo el nombre, es el doctor norteamericano. Bueno, Stephen Hawking, ahí está, gracias. Sí, lean la historia de Stephen Hawking. Hay películas también de Stephen Hawking, como ya la enfermedad y cómo terminó, ¿no? Pero tenía un motivo. O sea, no es un error de la espiritualidad, no es un error de Dios, Dios es una cosa perfecta. Ella no entiende la reencarnación, ni debe saberlo. Ella es consecuencia de, no es un castigo, es consecuencia de lo que ella hizo con otros. Ya me entró curiosidad, mañana voy a preguntar a ver qué cosa hizo, a ver si me ha dado una información, para saber cuál es su vida pasada, qué hizo, qué macana se mandó, que tiene que, ahora en esta expiación, sufrir este sufrimiento, ¿no? Así vamos, pues así vamos. Lamentablemente, en el Poder Judicial, en el Ministerio de Educación, se están metiendo todas estas ideologías, ¿no? Pero no hay que dejarnos, pues, hay que seguir luchándola mucho. Yo tuve una confrontación de ideas con mi hermano en Argentina, porque la Iglesia argentina estaba de acuerdo con el tema del aborto, que era una libertad, una decisión, que eran casos especiales de mujeres, niñas violadas, que esto por allá. Entonces estaba justificado el aborto, en lugar de morir en abortos clandestinos, ahora era una libertad de la mujer y se ponían el pañuelo y tanta cosa. Yo le fui con todo, pues, por lo que dice la doctrina, lo que dice la misma iglesia, ¿no? Pero lamentablemente tiene ese pensamiento, ven cómo se va tergiversando. No matarás, pero en estas circunstancias sí. Y el derecho de la mujer y el derecho del no nacido son temas de que se le debe preguntar a los candidatos. Temas así, ¿qué opina del aborto? Yo ya sé de la persona que dijo, no, es un crimen, y se lo dijo a Juliana Osenford, se lo dijo a López Aliaga, se lo dijo. Eres una asesina. ¿Cómo? Bueno, Juliana Osenford es una caviar, pero caviar, ¿no? ¿Cómo? No a la libertad de la mujer y el no nacido, ¿quién lo defiende? Y pregúntenle a los demás, van a ver, se van a sorprender de sus pensamientos que no quieren meter la mano al fuego. Bien, otra pregunta. Steve Hawking también tuvo esa enfermedad y usó su mente para la ciencia. Es la otra cara de la moneda siendo ateo. Sí, pues, claro. Pero tiene un concepto de servicio a la humanidad, o sea, no es necesario, y mire, pueden decirme, que a veces me voy muy a los extremos, no es necesario creer en Dios para ser bueno, porque Dios lo tenemos ya en nuestro, como dice, ¿dónde están las leyes divinas? Está impuesto en nuestro chip, todos traemos eso, que no lo queramos expresar o que alguna religión no nos llene, no satisfaga lo que yo puedo pensar de Dios. Yo le digo, cuando encontré el espiritismo, encontré mi camino. Pero yo he sido metodista, pero no encontraba en el metodismo que me satisfaga a las preguntas que yo me hacía. Y recién en el espiritismo me las contestó. Pues soy espírita, por convencimiento. Entonces, si Stephen Hawking dio ayuda a la humanidad con su conocimiento, con eso, en el mundo espiritual ya debe estar en un buen lugar,
reconociendo y aceptando, bueno, me faltó esto. Porque uno en el mundo espiritual ve toda la realidad. Qué es lo que es mentira y qué es lo que es verdad. ¿Otra pregunta? Todo, doctor David. No hay más preguntas. Ya, Bueno, entonces, queridos hermanos, mañana continuamos el siguiente capítulo, capítulo 6, que es 7, socorro espiritual. Ya saben, los que quieran ver las primeras clases, se las tienen en el canal de YouTube, compártanlo, inviten a otros, porque es muy esclarecedor. Este libro es muy para nosotros, muy para el momento, ¿no? Saber cómo nos influencian los espíritus y cómo se puede uno tener ese antídoto, qué interesante. Si así se viese la oración, si se enseñase eso, las distintas iglesias, el poder de la oración, haríamos más para poder limpiar esta psicósfera tan mala que tenemos todavía. Bien, queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Carrera nos inspire. Hasta mañana, pájaro en cama. Hasta mañana, chao María, chao Josefa, chao Tony, chao Irma, chao Daniela, chao Luis, chao familia.